A veces, la vida duele. Te pone de rodillas, te sacude el alma y te hace dudar de todo. Pero en medio del caos, hay una voz. Una voz que susurra que no estás solo. Que la felicidad no se busca afuera, se construye dentro. Que incluso en tus peores días, hay luz. Que el éxito no es dinero ni fama, es propósito. Y que cuando no entiendes lo que ocurre, Dios sí lo entiende. Él tiene un plan. En un rincón tranquilo del mundo, rodeado de verdes colinas y cielos despejados, se encontraba un pequeño pueblo donde el tiempo parecía avanzar más despacio. Allí vivía un joven llamado Ran. Tenía lo que muchos considerarían una vida ideal, una familia que lo amaba, buena salud, un hogar cálido y los recursos suficientes para vivir sin grandes preocupaciones. Pero a pesar de todo eso, Ran no era feliz. Por las noches, al quedarse solo con sus pensamientos, sentía una especie de vacío que no podía explicar. Una sensación constante de insatisfacción, como si algo siempre le hiciera falta. Aunque lo tenía todo, sentía que no tenía nada. Le costaba disfrutar de los momentos simples. Vivía atrapado en su mente, creyendo que la felicidad era algo que aún no había alcanzado. Seré feliz cuando consiga un mejor trabajo, pensaba. Cuando tenga mi propia casa, una grande, con jardín. Cuando todos reconozcan mi valor, entonces podré sonreír. Así, su felicidad se convirtió en una meta lejana. Cada vez que alcanzaba algo nuevo, esa sensación de alegría se desvanecía tan rápido como llegaba. Era como tratar de llenar un vaso sin fondo. Sus padres, sabios por la experiencia, intentaban aconsejarlo. Hijo, la felicidad no se encuentra en lo que logras, sino en lo que eres. Está dentro de ti, no afuera. Pero esas palabras le sonaban vacías. ¿Cómo podía estar dentro de él algo que no sentía? Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Ran escuchó hablar de un monje anciano que vivía en las montañas. Decían que ese sabio conocía el secreto de la verdadera felicidad y que quienes hablaban con él regresaban con el corazón en paz. Movido por la curiosidad y también por la desesperación, Ran decidió ir en busca de respuestas. Preparó una pequeña mochila y emprendió el camino hacia las montañas. El trayecto fue largo, con senderos empinados y silencios profundos, pero también le dio tiempo para reflexionar. Finalmente, llegó a una humilde cabaña. El monje, de mirada serena y sonrisa amable, lo recibió sin hacer preguntas. «Bienvenido, joven. ¿Qué buscas aquí?» Ran se inclinó y con voz temblorosa dijo: «Maestro, tengo todo lo necesario para vivir, pero me siento vacío. Por más que consigo cosas, la felicidad nunca dura. Por favor, enséñeme cómo encontrar paz». El sabio asintió en silencio y dijo: «Acompáñame, te mostraré lo que necesitas ver». Lo condujo hasta la orilla de un río y le entregó un saco lleno de piedras. «Cárgalo sobre tus hombros y sigue mis pasos». Ran obedeció. Pero tras unos minutos de caminar, el peso se volvió insoportable. «Maestro, esto es demasiado, ¿puedo soltarlo?». El anciano se detuvo y le dijo: «Ese saco representa tus miedos, tus culpas, tus preocupaciones. Lo llevas contigo todo el tiempo, aunque no lo veas. Y por eso te cansas, te duele el alma. Si deseas ser feliz, debes aprender a soltar». Ran lo comprendió. Dejó caer el saco y, de inmediato, sintió una ligereza profunda, como si algo dentro de él también se hubiera liberado. Luego caminaron hasta la casa de un campesino. La vivienda era modesta, con paredes de barro y techo de madera. Allí vivía una familia con pocos bienes materiales, pero con un brillo en los ojos difícil de ignorar. Los recibieron con alegría, compartieron su comida sin reservas y conversaron como si fueran viejos amigos.
¿Cómo pueden ser tan felices teniendo tan poco?, preguntó Rahán con asombro. El campesino respondió: no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto valoras. Hay quienes lo tienen todo y aún así no sonríen, porque siempre miran lo que les falta. Nosotros miramos lo que tenemos, y eso nos basta. El monje añadió: muchos pasan la vida persiguiendo lo que creen que los hará felices. Pero la verdadera felicidad no llega cuando tienes más, sino cuando agradeces lo que ya está en tu vida. Estas palabras resonaron en Rahán con fuerza. Nunca se había detenido a agradecer. Siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Después fueron al mercado de la ciudad, donde un hombre adinerado repartía comida entre los pobres. No lo hacía por fama ni reconocimiento, sino por el simple placer de ayudar. Sus ojos brillaban de una manera que Rahán no había visto antes. Cuando das sin esperar nada a cambio, dijo el monje, tu corazón se llena de una alegría verdadera. La felicidad más profunda no viene de lo que recibes, sino de lo que entregas al mundo. Rahán observó cómo la gente agradecía, cómo sus rostros se iluminaban, y entendió que hasta entonces había vivido buscando solo para sí mismo, sin pensar en lo que podía dar a los demás. Al atardecer, se sentaron junto a un lago tranquilo. El sol se reflejaba en el agua como un espejo dorado. Dime, hijo, preguntó el monje, ¿cuándo has sentido felicidad real? Rahán pensó unos instantes y dijo: cuando me olvido de todo y solo disfruto del momento, como ahora. Cuando río con mi familia, cuando veo un cielo estrellado, cuando me pierdo en lo que amo hacer. Ese es el secreto, respondió el anciano. La mayoría de las personas viven atrapadas en el ayer o preocupadas por el mañana. Pero la vida solo ocurre aquí, ahora. La felicidad vive en el presente. Y fue entonces cuando Rahán lo comprendió todo. Había estado buscando la felicidad como si fuera un destino lejano, cuando en realidad era una forma de vivir. Una elección diaria. Regresó a su pueblo con una nueva mirada. Desde ese día, dejó de preocuparse por lo que no podía controlar. Empezó a dar las gracias por lo que tenía, a compartir con los demás, a vivir con atención plena. Y por primera vez, se sintió en paz. Se sintió pleno. Se sintió realmente feliz. La felicidad no está allá afuera, esperándote. Vive dentro de ti, en cada instante que decides estar presente. Si quieres ser feliz, recuerda, suelta lo que te pesa, tus miedos, tus cargas emocionales, déjalos ir. Agradece lo que ya tienes. La gratitud transforma tu forma de ver la vida. Comparte con los demás. Ayudar sin esperar te conecta con lo mejor de ti. Vive el presente. No pierdas tu vida atrapado en el pasado o temiendo el futuro. La felicidad no es un destino, es el camino. ¿Estás listo para empezar a vivirla? Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima. En un pequeño y apartado pueblo, rodeado de colinas áridas y campos agrietados por el sol, vivía un joven llamado Arjun. Su hogar, hecho con barro endurecido y madera vieja, no tenía lujos ni comodidades, pero sí estaba lleno de algo más valioso: amor, esfuerzo y esperanza. Cada rincón hablaba de sacrificio, de familia, y de un sueño que, aunque parecía demasiado grande para su realidad, seguía ardiendo en su interior. Desde muy pequeño, Arjun sentía que había nacido para algo más. No se conformaba con repetir la historia de pobreza que marcaba a su familia desde generaciones atrás. Mientras otros aceptaban el destino con resignación, él soñaba con cambiarlo, con demostrar que el lugar donde naces no determina hasta dónde puedes llegar. Su padre, un agricultor de manos ásperas y espalda doblada por el trabajo,
Cultivaba la tierra con la esperanza de que algún día diera frutos suficientes. Su madre, con la paciencia de quien ha aprendido a resistir, cosía ropa para otras familias, juntando moneda tras moneda para mantener con vida la ilusión de un futuro mejor. Pero muchas veces, esas ilusiones se desvanecían ante la crudeza de la realidad. El hambre era un huésped habitual, y la incertidumbre una sombra constante en sus vidas. Y sin embargo, en medio de tanto gris, Arjun guardaba una certeza como un tesoro: no importa lo que venga, yo no me rendiré. Esa frase no era solo un pensamiento, era su escudo, su motor, su promesa diaria frente al espejo. Pero la vida, como suele hacer, quiso probar su determinación. Un día su padre enfermó gravemente. Lo poco que habían logrado ahorrar desapareció en medicinas, doctores y cuidados. Como si fuera poco, una implacable sequía azotó la región. Las tierras que alguna vez dieron esperanza, se secaron hasta quedar inservibles. La comida empezó a escasear. Las noches se alargaron, llenas de silencios duros y estómagos vacíos. Los vecinos, movidos por la preocupación, le aconsejaban con sinceridad: Arjun, ve a la ciudad. Aquí ya no hay futuro. Allá, al menos, podrás empezar de nuevo. Era un consejo lógico y tentador, pero algo en su interior se resistía. ¿Acaso huir era realmente la única salida? ¿O sería posible encontrar fuerza en medio de tanto dolor? En vez de partir, decidió quedarse. Decidió enfrentar la tormenta. Comenzó a trabajar como jornalero en fincas vecinas, aceptando todo tipo de tareas, desde cargar sacos hasta limpiar establos. Bajo el sol inclemente, con las manos heridas y la espalda dolorida, ganaba apenas lo justo para comprar los medicamentos de su padre. No había descanso, ni premios, solo cansancio acumulado. Aún así, nunca dejó de luchar. El peso de la situación también comenzó a reflejarse en su entorno. Sus amigos, aquellos con los que solía compartir risas y tardes de juego, comenzaron a alejarse. Arjun ya no tenía tiempo para distraerse. Su vida se volvió una batalla constante. Y entonces, una noche particularmente dura, regresó a casa y encontró a su madre sollozando, intentando disimular el llanto mientras revolvía una olla vacía. Ese momento lo quebró por dentro. Se sintió derrotado. Por primera vez pensó que, quizás, rendirse no era tan malo. Desesperado, decidió visitar al sabio del pueblo, un anciano de voz serena y mirada profunda, conocido por sus palabras que traían calma. Le contó todo. Habló del dolor, del cansancio, del miedo. El sabio lo escuchó en silencio, y luego le entregó 3 cosas: una zanahoria, un huevo y unos granos de café. Pon estos 3 ingredientes en agua hirviendo, le dijo. Mañana vuelve, y dime lo que viste. Sin entender del todo, Arjun hizo lo que le pidió. Al día siguiente regresó. ¿Qué pasó con la zanahoria?, preguntó el sabio. Se ablandó, respondió. ¿Y el huevo? Se endureció por dentro. ¿Y el café? Transformó el agua, cambió su color, su olor, su sabor. El anciano asintió y dijo: Hijo, las pruebas de la vida son como el agua hirviendo. Algunos, como la zanahoria, parecen fuertes, pero se debilitan ante la adversidad. Otros, como el huevo, mantienen su forma, pero su corazón se endurece. Pero unos pocos, como los granos de café, no se dejan dominar por el entorno. Ellos transforman la situación, cambian lo que los rodea. Esa noche, Arjun no durmió. Las palabras del sabio se repitieron una y otra vez en su mente. Y en medio del silencio, tomó una decisión. Quería ser como el café. Con nueva determinación,
se acercó a los mismos vecinos que antes le sugirieron irse. Les pidió ayuda para comenzar un pequeño negocio de frutas y verduras. Nadie apostaba mucho por él, pero su pasión y disciplina comenzaron a abrir caminos. Día tras día, regaba sus cultivos, limpiaba, vendía, aprendía. Su negocio, aunque modesto, empezó a crecer. Con el tiempo, pudo pagar tratamientos más eficaces para su padre. Su madre volvió a sonreír. Y el pueblo, ese mismo pueblo que antes le ofrecía salida, ahora encontraba inspiración en su historia. Porque todos, absolutamente todos, pasamos por momentos de prueba. Tarde o temprano, la vida nos enfrenta al agua hirviendo. Y entonces llega la verdadera pregunta: ¿qué haremos cuando eso ocurra? ¿Nos volveremos blandos como la zanahoria? ¿Nos endureceremos por dentro como el huevo? ¿O seremos como el café, que transforma el entorno en algo mejor? No te engañes. Los desafíos no aparecen para romperte. Están ahí para moldearte, para mostrarte de qué estás hecho. Tienes el poder de cambiar tu historia. Solo necesitas mirarte con otros ojos y recordar que no hay situación tan amarga que no puedas transformar. La vida no es evitar la tormenta, sino aprender a bailar bajo su lluvia. Y tú puedes hacerlo. Puedes convertir cada lágrima en fuerza, cada caída en impulso, cada herida en sabiduría. Sé como el café, y deja tu aroma en el mundo. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima. En un tranquilo pueblo rodeado de árboles y colinas, vivía un joven llamado Rohan. Era un muchacho lleno de vida, con una mente despierta y una curiosidad natural por todo lo que lo rodeaba. Desde pequeño, había mostrado una gran capacidad para aprender rápido, recordar con facilidad y resolver problemas con agilidad. Sus profesores lo llamaban prometedor, y sus vecinos hablaban de él como el niño que llegaría lejos. Cada vez que participaba en un concurso escolar, ganaba sin esfuerzo. Sus calificaciones, aunque no perfectas, solían ser buenas, y eso bastaba para que todos pensaran que Rohan estaba destinado al éxito. Incluso en casa, sus padres solían comentar entre ellos: con la inteligencia que tiene, seguro alcanzará grandes cosas algún día. Sin embargo, había algo que Rohan no tenía: disciplina. A diferencia de otros jóvenes que establecían rutinas y dedicaban tiempo a estudiar, él prefería dejar las cosas para después. Decía que no era necesario estudiar tanto, que bastaba con prestar atención en clase o revisar un poco antes del examen. Pasaba horas frente a la televisión, jugando videojuegos o navegando en su celular. Las tardes se le escapaban entre risas con amigos y promesas vacías de mañana empiezo. Sus padres lo miraban con preocupación, no por falta de amor, sino porque sabían que el talento, sin esfuerzo, se marchita. Rohan, le decían una y otra vez, el éxito no viene solo por ser inteligente. Hay que trabajar, tener hábitos y ser constante. Pero él siempre respondía con una sonrisa confiada: no se preocupen, tengo todo bajo control. Aún hay tiempo. Siempre lo he logrado, ¿no? Y así pasaron los días, las semanas, los meses. Hasta que llegó el momento de la verdad, los resultados de los exámenes anuales. Rohan estaba seguro de que le iría bien. Después de todo, era más inteligente que la mayoría. ¿Qué podía salir mal? Cuando le entregaron su boleta, su mundo se detuvo. Había reprobado 2 materias. El chico admirado por todos, el que nunca se esforzaba pero siempre salía adelante, había fallado. Sus maestros lo miraron con decepción. Sus compañeros, que antes lo admiraban, comenzaron a alejarse. Y lo que más dolió, fueron los ojos de sus padres. No había enojo,
solo tristeza. Esa noche, Rohan se encerró en su habitación. Con la boleta en la mano, no dejaba de preguntarse: ¿cómo pasó esto? ¿Acaso no soy lo suficientemente inteligente? Desesperado y confundido, decidió buscar consejo en la única persona que siempre tenía las palabras justas: su abuelo. Lo encontró sentado en el jardín, como de costumbre, leyendo bajo el cielo estrellado. Rohan se acercó, se sentó a su lado y con voz baja le confesó: «Abuelo, no entiendo qué hice mal. Siempre creí que con mi inteligencia bastaba. ¿Por qué fracasé?». El anciano cerró su libro con calma, lo miró con ternura y dijo: «Te contaré una historia, Rohan. Tal vez en ella encuentres la respuesta que buscas». Hace mucho tiempo, en una aldea parecida a esta, vivían dos agricultores, Rames y Sures. Ambos tenían tierras fértiles, herramientas similares y las mismas condiciones para trabajar. Pero había una gran diferencia entre ellos. Rames era disciplinado. Se despertaba al amanecer, preparaba su campo, sembraba con cuidado y regaba sus plantas todos los días. Lloviera o hiciera calor, nunca dejaba de cuidar sus cultivos. Sabía que cada día contaba. Sures, en cambio, era soñador, pero flojo. Pensaba que todo saldría bien al final. Dejaba el trabajo para mañana. Prefería dormir bajo la sombra de un árbol o pasar la tarde imaginando cómo sería su cosecha perfecta. Era optimista, pero no hacía nada para asegurar sus sueños. Los meses pasaron. Cuando llegó el momento de la cosecha, Rames fue recompensado. Su campo estaba lleno de espigas doradas, sanas, listas para ser recogidas. Pero cuando Sures llegó a su terreno, solo encontró maleza y tierra seca. Sus plantas no habían crecido. No había nada que cosechar. Sures lloró, se lamentó, pero ya era tarde. El abuelo miró a Rohan y preguntó: «Dime tú, ¿por qué crees que uno triunfó y el otro fracasó?». Rohan, pensativo, respondió: «Porque Rames fue constante. Hizo lo necesario cada día. En cambio, Sures esperó que las cosas se dieran solas y no hizo nada». El abuelo sonrió. «Exactamente. El talento sin acción es como una semilla sin agua. Puedes tener el mejor potencial del mundo, pero si no lo cultivas, se pierde. El éxito no llega por esperar ni por confiar demasiado en nuestras habilidades. Llega cuando usamos bien nuestro tiempo, cuando somos constantes, cuando actuamos sin aplazar». Ese día, Rohan comprendió que había vivido como Sures. Había dejado pasar los días pensando que su inteligencia lo salvaría. Pero el mundo no funciona así. Desde esa noche, tomó una decisión: cambiar. Se despertaba temprano, organizaba su día y dedicaba horas fijas al estudio. Apagó notificaciones, se alejó de distracciones y se enfocó en mejorar un poco cada día. Al principio fue difícil. La tentación de volver a lo fácil siempre estaba ahí. Pero poco a poco, su mente se volvió más fuerte. Sus notas comenzaron a mejorar, entendía mejor los temas, y algo más importante, recuperó la confianza en sí mismo. Cuando llegaron los próximos exámenes, Rohan no solo aprobó, se convirtió en el mejor de su clase. Sus profesores lo felicitaron. Sus amigos volvieron a buscarlo. Sus padres lo abrazaron con orgullo. Y su abuelo, mirándolo con satisfacción, le dijo: «Ahora sí, Rohan, has entendido. Ser inteligente no basta. Lo que importa es qué haces con ese don. El verdadero éxito se construye con hábitos, con esfuerzo y con la voluntad de mejorar cada día». Rohan asintió. Lo había aprendido de la manera más dura, pero también la más valiosa. Porque en la vida, muchos tienen potencial. Muchos sueñan, muchos esperan.
Pero solo los que actúan en el momento correcto, con disciplina y determinación, son los que realmente cosechan grandes frutos. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima. Había una vez un hombre humilde llamado Karan, que vivía en una aldea tranquila, rodeada de colinas verdes y campos que alguna vez fueron fértiles. Era un campesino sencillo, de manos ásperas y corazón noble. Desde que tenía memoria, había trabajado la tierra con esfuerzo incansable. Se levantaba antes del amanecer y se acostaba después del anochecer, siempre con la esperanza de que el día siguiente sería mejor. Pero a pesar de sus sacrificios, su parcela apenas daba lo suficiente para alimentar a su esposa y a sus hijos. Año tras año, se enfrentaba a nuevas dificultades, sequías devastadoras, plagas inesperadas, mercados injustos y cosechas pobres. Era como si la vida le jugara siempre en contra, como si sus sueños estuvieran condenados a quedarse en su imaginación. A veces, mientras caminaba por el pueblo, observaba a los grandes terratenientes con sus enormes campos verdes y casas imponentes. Veía sus sonrisas despreocupadas y se preguntaba, ¿por qué a ellos les resulta tan fácil, mientras yo apenas sobrevivo? Esa pregunta se volvió un peso constante en su pecho. Una tarde, agobiado por la impotencia, Karan fue al antiguo templo de la aldea, un lugar donde los corazones rotos buscaban consuelo. Se sentó en un rincón, en silencio, mirando el suelo polvoriento. Sentía que su alma estaba tan seca como su tierra. Fue entonces cuando Baba Sadhu, un anciano sabio del pueblo, lo notó. Se acercó lentamente, con la serenidad de quien ha vivido muchas vidas. «Hijo mío», le dijo con voz cálida, «¿qué nubla tu mirada?» Karan levantó los ojos, llenos de cansancio. «Baba, trabajo sin descanso. Lo doy todo cada día, y aún así, no hay frutos. Sueño con un campo fértil, con una vida digna para mi familia. Pero por más que lo intento, nada cambia. Es como si estuviera atrapado». El sabio se sentó a su lado y le sonrió con comprensión. «Déjame contarte una historia que quizás te dé una nueva forma de ver las cosas. Hace muchos años, en una aldea lejana, vivían dos campesinos, Suraj y Rames. Ambos tenían tierras pequeñas, pero compartían una gran preocupación: la sequía los estaba arruinando. El sol abrasaba sin piedad, las lluvias no llegaban, y el suelo se volvía polvo entre sus dedos. Muchos campesinos perdieron la fe y abandonaron sus campos. Un día, un sabio de tierras lejanas visitó aquella aldea. Suraj y Rames corrieron a preguntarle: ¿volverá a llover? ¿Podremos salvar nuestras cosechas? El sabio los miró con calma y dijo: la lluvia llegará, cuando crean de verdad que llegará. Suraj regresó a casa con escepticismo. ¿Creer? ¿Acaso la fe puede cambiar el clima? Se burló. Y se quedó esperando, sin mover un dedo, que algo ocurriera. Rames, en cambio, tomó aquellas palabras como una semilla. Y comenzó a prepararse. Limpiaba su tierra cada mañana, quitaba malezas, aireaba la tierra y, aunque el cielo estaba azul, sembraba. La gente lo llamaba loco. ¿Para qué trabajas si no hay ni una sola nube? Pero él respondía con una sonrisa: porque creo que la lluvia llegará. Pasaron las semanas. Y entonces, una mañana, el cielo se oscureció. Las nubes rugieron, y la lluvia cayó como bendición sobre la tierra. Rames vio como su campo, ya listo, se llenaba de vida. Mientras tanto, Suraj, que no había hecho nada, solo podía observar cómo su campo seguía tan estéril como su fe. El sabio volvió y dijo: la creencia verdadera no se queda en palabras. Se transforma en acción. Y esa acción abre la puerta al cambio. Karan se quedó en silencio, asimilando cada palabra.
Algo dentro de él se encendió. Entonces, ¿creer es actuar como si ya fuera posible? Susurró. Exactamente, afirmó Baba Sadhu. Quien realmente cree en sus sueños, no espera las condiciones perfectas. Se prepara, se esfuerza y persiste. Y ese día, Karan decidió dejar de lado la duda que lo había detenido tanto tiempo. Cambió sus quejas por aprendizaje. Comenzó a estudiar nuevas técnicas agrícolas, a mejorar su suelo, a sembrar con conocimiento y paciencia. Mientras otros culpaban a la suerte o al clima, él se enfocaba en lo que sí podía hacer. Probó con cultivos que resistían la sequía. Reutilizó el agua de lluvia. Aprendió a cuidar su tierra como si fuera un tesoro. Algunos vecinos lo criticaban. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Y si todo sale mal? Karan simplemente respondía: porque creo en lo que estoy construyendo. Los años pasaron. Su campo empezó a florecer. Primero con pequeñas mejoras, luego con grandes resultados. La tierra, que antes era estéril, se volvió fértil bajo sus manos. Pronto, no solo alimentaba a su familia, sino que generaba excedentes y beneficios. Compró nuevas parcelas, amplió su producción, y lo que comenzó como un simple sueño ahora era una realidad próspera. Aquellos que antes lo juzgaban, ahora acudían a él por consejos. Un día, sentado frente a su hermosa granja, bajo el sol dorado del atardecer, Karan vio a Baba Sadhu llegar. Se levantó, lo recibió con una sonrisa y se inclinó con respeto. Sus palabras cambiaron mi vida. Creí, trabajé y lo logré. El sabio lo miró con orgullo. Nunca olvides, hijo mío, la fe es una semilla poderosa. Si la riegas con acción, crecerá hasta convertirse en un árbol que dará sombra y frutos. Pero si dejas que las dudas la ahoguen, jamás brotará. Karan nunca volvió a ser el mismo. Ayudó a otros agricultores, compartió sus conocimientos, y su historia se expandió más allá de su aldea. Inspiró a muchos a dejar de esperar y a comenzar a construir. Porque la fe sin acción es solo un deseo. Pero cuando crees de verdad, actúas. Y cuando actúas con fe, todo empieza a cambiar. No esperes a que el viento sople a tu favor. No esperes a que el cielo te dé permiso. Cree, actúa y transforma tu realidad. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima. En un rincón olvidado del mapa, donde los caminos de tierra se mezclaban con el murmullo del viento y las montañas susurraban historias al caer la tarde, existía un pequeño pueblo envuelto en tranquilidad. Era un lugar donde el tiempo parecía ir más lento, donde las estaciones marcaban el ritmo de la vida, y donde los sueños grandes solían quedarse dormidos por miedo a parecer imposibles. Allí vivía Karan, un joven de corazón noble y mirada inquieta. Desde muy niño, había sentido que su alma no encajaba del todo en ese lugar. Mientras otros niños corrían tras pelotas improvisadas, él se sentaba bajo los árboles con una libreta hecha a mano, dibujando todo lo que lo rodeaba: los cielos, los campos, los rostros del pueblo. Tenía una forma distinta de ver el mundo. Donde otros veían una simple tarde de lluvia, él veía poesía líquida cayendo del cielo. Donde otros veían una casa vieja, él veía historias escondidas entre grietas y ventanas. Y lo expresaba todo en sus dibujos, con una sensibilidad que a veces lo hacía sentirse vulnerable en un entorno que no valoraba lo sutil. Su familia lo quería, pero no lo comprendía del todo. Es bueno tener pasatiempos, hijo, pero eso no te dará de comer. Busca algo más seguro, algo real. Frases como esas se fueron clavando poco a poco en su alma. A veces,
incluso los que más te aman, pueden apagar tu luz sin querer. A pesar de todo, Karan seguía pintando, pero cada vez con más dudas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba perdiendo el tiempo? Cada intento por mostrar su arte al pueblo terminaba con indiferencia o críticas. Y así, entre la frustración y la tristeza, comenzó a apagarse lentamente por dentro. Una tarde, tras una exposición en la que nadie se detuvo a mirar sus cuadros, Karan decidió alejarse. No sabía bien a dónde iba. Solo sabía que necesitaba respuestas. Caminó por horas, internándose en un sendero que llevaba al bosque. Ese camino lo condujo a la humilde cabaña del sabio Baba Vanand, un hombre mayor al que muchos consideraban loco, pero que otros buscaban cuando sentían que ya no podían más. Allí, entre el crujir de la madera y el aroma de hierbas secas, Karan vació su corazón. Le habló de su arte, de sus sueños rotos, de su dolor. Y preguntó con la voz quebrada: ¿tiene sentido seguir cuando nadie cree en mí? El anciano lo miró con compasión y le dijo: escucha, hijo, te contaré una historia. Hace mucho tiempo, una pequeña semilla yacía en la tierra sin saber lo que estaba destinada a ser. Miraba al sol brillar, al río fluir, a las aves volar, y deseaba hacer lo mismo. Pero no podía. Se sintió inútil. Un día, la lluvia cayó del cielo y empapó la semilla. La semilla pensó que sería su final. Pero en lugar de destruirla, el agua la ayudó a echar raíces. Luego el sol le dio calor y fuerza. Pasaron las estaciones, y aunque hubo tormentas y vientos que intentaron derribarla, la semilla resistió. Con el tiempo, se convirtió en un árbol fuerte, lleno de frutos y sombra. Las personas descansaban bajo él, los pájaros construían sus nidos, los niños jugaban a su alrededor. La semilla nunca entendió el plan, pero Dios sí. Así como esa semilla, tú tampoco entiendes ahora el porqué de tus luchas, pero créeme, cada dolor tiene un propósito. El sabio Baba Vanand, tras contar la historia de la semilla, miró fijamente a Karan y añadió con voz firme pero serena: muchos creen que el propósito se descubre en los grandes escenarios, pero la verdad es que el verdadero propósito se revela en el silencio, en el proceso. No subestimes el valor de lo que estás atravesando. Cada momento oscuro está fortaleciendo tus raíces. Y cuando llegue tu primavera, crecerás con una fuerza que ni tú mismo podrás imaginar. Karan sintió que algo dentro de él se encendía. No era una solución inmediata. No era un mapa con pasos claros. Era algo más profundo. Era fe. Fe en que no estaba solo. Fe en que lo que sentía no era un error, sino una señal. Fe en que su sensibilidad, tan incomprendida, era en realidad su mayor regalo. Desde ese día, cada vez que dudaba, recordaba las palabras del sabio. Y cada vez que una tormenta amenazaba con derribarlo, se decía a sí mismo: estoy echando raíces. No estoy retrocediendo, estoy profundizando. Con el paso del tiempo, Karan no solo creció como artista, sino como ser humano. Aprendió a ver la belleza incluso en sus heridas. Entendió que los corazones rotos también pueden crear obras maestras. Y descubrió que no necesitaba cambiar para encajar, sino aceptarse para brillar. Así, lo que alguna vez fue un sueño frágil y solitario, se convirtió en una misión que tocó miles de vidas. Sus cuadros no solo decoraban paredes, sanaban almas. Un día, un viajero pasó por el pueblo, vio sus pinturas y quedó profundamente conmovido. Llevó algunas a una galería en la ciudad, y fue allí donde todo cambió. Karan, sin haberlo perseguido, se convirtió en inspiración para otros. Años después, frente a decenas de jóvenes artistas, alguien le preguntó: ¿qué te hizo seguir cuando todo fallaba? Y él, con una sonrisa cargada de cicatrices convertidas en sabiduría,
respondió. Creí que si Dios había puesto este fuego en mí, era porque también me daría la fuerza para mantenerlo vivo. No entendía el por qué de tanto dolor, pero sí confiaba en que había un ¿para qué? Y ese ¿para qué? Era más grande que mi miedo. Moraleja. Tal vez ahora mismo estás en medio de la oscuridad. Sientes que tu esfuerzo no sirve, que tus sueños son demasiado grandes para un corazón tan cansado. Pero recuerda esto: Dios no comete errores. Cada lágrima, cada silencio, cada puerta cerrada, todo forma parte del diseño. El árbol no duda de su propósito cuando aún es semilla. Y tú tampoco deberías hacerlo. Sigue, resiste, confía, porque en algún rincón del universo ya está escrito que tú vas a florecer. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima.